La oscuridad contenía la respiración. Susurraba secretos que la luz del día jamás osaba pronunciar. En nuestro pequeño pueblo, cada noche se desplegaba como una historia nunca antes contada. Las sombras danzaban, gastando bromas a los ojos cansados. Pero había una sombra, diferente a las demás, que atormentaba mis pensamientos. Se movía con determinación, una silueta escalofriante contra los adoquines iluminados por la luna. La llamaban la guardiana de la noche. Un susurro de su nombre ponía la piel de gallina. Nadie conocía su historia, su rostro oculto bajo un sombrero de ala ancha. Sin embargo, su presencia se sentía como un viento helado, una guardiana silenciosa de la noche. Algunos decían que era una protectora, un espíritu vengativo que buscaba justicia. Otros creían que era un presagio, una advertencia de cosas más oscuras que estaban por venir. Pero todos estaban de acuerdo. Su presencia era inquietante, un misterio esperando ser desvelado. Cada noche la observaba. Desde mi ventana la veía deslizarse por las calles desiertas como un fantasma en la noche. La curiosidad me consumía, un ansia de respuestas que me mantenía despierto. ¿Quién era ella? ¿Y qué secretos ocultaba? Una noche particularmente fría de otoño, decidí seguirla. El aire era fresco, impregnado del aroma de la tierra húmeda y el humo lejano de las chimeneas. Un escalofrío me recorrió la espalda, pero no era del todo por el frío. El miedo rozaba los límites de mi valentía, pero lo aparté. Ajustándome el abrigo me adentré en la noche. Las farolas proyectaban largas y danzantes sombras a mi paso. El pueblo estaba silencioso, dormido bajo la atenta mirada de la luna. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, un redoble contra la quietud. Y entonces la vi, una sombra que se desprendía de la oscuridad, moviéndose con una gracia inquietante. La vigilante. Contuve la respiración cuando comencé a seguirla, manteniendo una distancia prudencial, oculto entre las sombras. Sus pasos eran silenciosos, como susurros en el viento. Cada paso que daba parecía arrastrarme más profundamente en el laberinto de calles oscuras. El aire frío me mordía la cara, pero apenas lo notaba. El miedo se había transformado en una extraña fascinación, un reto silencioso para mantener el ritmo de la enigmática figura que tenía delante. Se movía con una familiaridad desconcertante, deslizándose por estrechos callejones y cruzando plazas desiertas. Las farolas parpadeantes proyectaban destellos fugaces de su silueta, un abrigo largo y oscuro que ondeaba tras ella, tal mortaja de un fantasma. Su sombrero de ala ancha ocultaba su rostro, un agujero negro en la noche. La seguía, con el corazón latiendo a un ritmo frenético contra mis costillas. Cada crujido de una contraventana suelta, cada susurro de hojas sobre mi cabeza, me hacía saltar. Pero aún así, seguía adelante, atraído por ella como una polilla a una llama moribunda. Las calles se hicieron más estrechas, los edificios más altos, cerrándose a mi alrededor como centinelas silenciosos. El aire se volvió más denso, cargado con el olor a tierra húmeda y a podredumbre. Un escalofrío me recorrió la espalda, y esta vez no era por el frío. Llegamos al límite del pueblo, donde las calles adoquinadas daban paso a un sendero embarrado. La vigilante se detuvo, girando ligeramente la cabeza como si percibiera algo en la oscuridad. Contuve la respiración. ¿Me habría visto? Volvió a moverse, esta vez hacia una casa destartalada al final del camino. Se alzaba ante nosotros, una silueta esquelética contra el cielo iluminado por la luna. Las ventanas estaban oscuras, ojos sin vida que miraban fijamente a la noche. Un escalofrío me recorrió la espalda, un instinto primario que me advertía que me alejara. La vigilante llegó a la casa y se detuvo ante una puerta chirriante. Se abrió de golpe como si la invitara a pasar, las bisagras oxidadas gimieron en señal de protesta. Mi pulso se aceleró. 1000 preguntas me asaltaban la mente. ¿Qué hacía allí? ¿Quién o qué la esperaba dentro? Oculto entre las sombras de un imponente roble, observé cómo cruzaba la puerta y desaparecía en el jardín descuidado. La puerta se cerró de golpe con un golpe seco. El sonido resonó en la quietud como una campana fúnebre. Estaba solo. Por un momento dudé.
El miedo me instaba a volver atrás, a buscar la seguridad de las calles familiares e iluminadas. Pero la curiosidad, una necesidad imperiosa de saber, me mantenía cautivo. Respirando hondo, abrí la puerta y entré. El aire dentro de la casa era pesado, denso por el olor a polvo y a podredumbre. La luz de la luna se filtraba por las grietas de las ventanas tapiadas, proyectando largas y misteriosas sombras sobre las tablas del suelo polvorientas. Avanzaba con cautela, mis pasos resonaban en el silencio. La casa parecía acercarse a mí. Su silencio era a la vez ensordecedor y opresivo. Podía sentir el peso de su historia, de vidas vividas y perdidas, presionándome como una mortaja. Cada crujido de las tablas del suelo, cada ráfaga de viento a través de los cristales rotos, me ponía la piel de gallina. Entonces, lo escuché. Un sonido, débil al principio, que fue haciéndose cada vez más fuerte. Una melodía, a la vez fascinante y dolorosamente triste, llegaba desde una habitación en lo más profundo de la casa. Era el sonido de un piano cuyas notas resonaban en el silencio como una voz del más allá. Seguí el sonido, con el corazón latiéndome en el pecho. La música me condujo por un estrecho pasillo, cuyas paredes estaban cubiertas de retratos descoloridos de personas que no reconocía. Sus ojos parecían seguirme al pasar, con sus expresiones ilegibles en la penumbra. La música se hizo más fuerte a medida que me acercaba al final del pasillo. Me condujo a una habitación al fondo de la casa cuya puerta estaba entreabierta. Respirando hondo, empujé la puerta y entré. La habitación estaba débilmente iluminada, solo la luz parpadeante de una vela sobre una mesa cercana la iluminaba. En el centro de la habitación había un piano de cola, cuya superficie pulida reflejaba la luz de las velas. Y sentada al piano, de espaldas a mí, estaba la vigilante. Estaba tocando la misma melodía evocadora que había escuchado antes. Sus dedos se movían sobre las teclas con una facilidad aprendida. La música llenaba la habitación, me envolvía como una ola de emociones. Era una melodía de tristeza, de pérdida, de un dolor tan profundo que resonaba en lo profundo de mi alma. Cuando la última nota se desvaneció en el silencio, la vigilante se giró lentamente en el taburete del piano. Su rostro aún estaba oculto entre las sombras, pero podía sentir su mirada sobre mí, intensa e inquebrantable. Por un momento, ninguno de los dos habló. El silencio se prolongó, roto solo por el crepitar de la llama de la vela. Entonces me di cuenta de algo. En la pared, detrás del piano, iluminada por la luz parpadeante de las velas, colgaba una sola fotografía enmarcada. Era el retrato de una joven, con los ojos brillantes de vida y los labios curvados en una suave sonrisa. Era la vigilante, o mejor dicho, era la mujer que una vez fue, antes de que las sombras se apoderaran de ella. El parecido era inconfundible, los mismos pómulos altos, la misma mirada penetrante. Pero mientras que la mujer de la fotografía irradiaba calidez y vitalidad, la vigilante era todo ángulos agudos y sombras. En este punto, poco a poco regresé a mi hogar. Al siguiente día, muy temprano, tomo mi camino hacia los archivos del pueblo. Con manos temblorosas, llevé un volumen de periódico a una mesa cercana. Las páginas, amarillentas por el paso del tiempo, crujieron en señal de protesta al abrirlo. Mis ojos recorrieron la tinta descolorida, buscando cualquier mención a la casa abandonada, al piano, a la mujer, y entonces lo vi. Un nombre, escrito con una elegante caligrafía que parecía saltar de la página: Elena Flores. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho mientras devoraba las palabras que seguían. Elena, una niña prodigio del piano, conocida por sus evocadoras y bellas composiciones. El artículo hablaba de su talento, de su pasión, de la forma en que vertía su alma en cada nota. Había una foto, una versión más joven de la mujer de la fotografía, con los ojos brillantes de vida, pero el artículo terminaba abruptamente, la narración tomaba un giro oscuro. Mencionaba un trágico accidente, una vida prometedora truncada. Los detalles eran escasos, envueltos en susurros y especulaciones.
La desaparición de Elena seguía siendo un misterio, una cicatriz en la memoria de la ciudad. Mientras leía, una fría comprensión me invadió. La casa abandonada, el piano, la melodía evocadora, todo apuntaba a Elena. La vigilante no era un espectro temible, sino un alma en pena, atada a los restos de una vida trágicamente interrumpida. El artículo mencionaba un nombre, una sombra que se cernía sobre los límites de la historia de Elena, Clara Vivaldi, una compañera músico, una amiga íntima, pero también una rival envidiosa del talento de Elena. El artículo insinuaba una ruptura, una amarga competencia que había envenenado su amistad. Profundicé más. Mi búsqueda me llevó a viejos recortes de periódico, programas de conciertos descoloridos, susurros de gente del pueblo que recordaba a las dos jóvenes. Empezó a surgir una imagen, una historia de ambición, celos y, en última instancia, traición. Clara, al parecer, ansiaba ser el centro de atención, buscaba el reconocimiento a sus propias aspiraciones musicales. Pero Elena, con su talento natural y su pasión, siempre la había eclipsado. Los artículos insinuaban un acto desesperado, un plan calculado para sabotear la carrera de Elena. Un recorte, fechado la noche de la desaparición de Elena, mencionaba un prestigioso concurso de música, una oportunidad para que el ganador estudiara en el extranjero. Elena era la favorita para ganar, su talento era innegable, pero la noche del concurso nunca salió al escenario. En cambio, relataba el artículo, Clara ofreció una actuación impresionante, su victoria empañada por los rumores de juego sucio. El artículo terminaba con una frase escalofriante. Algunos comentan que la desaparición de Elena no fue un accidente, sino un cruel acto orquestado por la única persona que salía ganando. El peso de la revelación recayó sobre mí. La historia de Elena no era solo una historia de pérdida, sino de una traición tan profunda que había resonado a través de los años, transformándola en la espectral vigilante. La música que había perseguido la casa abandonada no era solo un lamento por una vida perdida, sino un grito de justicia, una súplica para que se contara su historia. La noche había caído de nuevo. La casa abandonada llamaba, una silueta contra el cielo magullado. Esta vez no me impulsaba el miedo ni la curiosidad, sino un propósito solemne. Cargaba con el peso de la historia de Elena, una verdad enterrada bajo años de silencio y susurros. La puerta oxidada gimió con su bienvenida habitual. Mis pasos resonaron en el sendero cubierto de maleza. Cada paso me acercaba al corazón del misterio. El aire se volvió pesado, denso por la expectación y el tenue olor a tierra húmeda. En el interior, la casa parecía diferente. El silencio opresivo fue reemplazado por una energía palpable, una corriente de expectación que crepitaba en el ambiente. El débil resplandor de la luna iluminaba las motas de polvo que danzaban en el aire, cada una de ellas un pequeño espectro en la penumbra. Encontré el camino a la habitación del piano. Estaba bañado por la luz de la luna. Sus teclas brillaban como dientes en la oscuridad. Respirando hondo, me senté en el desgastado taburete y coloqué mis dedos sobre las teclas. La melodía de Elena regresó a mí, una melodía melancólica llena de dolor silencioso. Cuando la última nota se desvaneció, una figura emergió de las sombras. La vigilante. Su rostro, oculto bajo el sombrero de ala ancha, parecía menos distante, menos espectral que antes. Había un atisbo de reconocimiento en su postura, una vacilación esperanzadora que tiraba de las cuerdas de mi corazón. «Has vuelto». Su voz era un susurro, apenas audible por encima de los crujidos de la vieja casa. «¿Has venido a temerme por fin?» «No», respondí con voz firme a pesar del temblor de mi pecho. «He venido a ayudarte, Elena». El nombre quedó flotando en el aire, una chispa en la oscuridad. La vigilante se puso rígida, sus manos enguantadas se cerraron en puños. Podía sentir la resistencia que irradiaba de ella, los años de dolor e ira formando una barrera alrededor de su alma atormentada. «Conoces mi historia», dijo, con la voz tensa por las lágrimas no derramadas, pero conocer y comprender son dos cosas distintas. No puedes comprender la oscuridad que me consume, la traición que alimenta cada uno de mis pensamientos. «Tal vez», respondí, con la mirada firme, «pero conozco la verdad. Sé lo que Clara te hizo.
cómo robó tus sueños y enterró tu recuerdo bajo una montaña de mentiras. El aire se llenó de tensión. La vigilante se volvió hacia mí. Su silueta se recortaba sobre la ventana iluminada por la luna. Por primera vez vi un destello de algo más que dolor en sus ojos. Una chispa de esperanza, o quizás una sed de justicia largamente negada. La verdad había estado enterrada durante demasiado tiempo, una semilla de oscuridad envenenando la memoria del pueblo. Pero la verdad, como una enredadera obstinada, siempre encuentra la forma de salir a la luz. Con el corazón apesadumbrado pero con el espíritu decidido, compartí la historia de Elena. Los susurros comenzaron lentamente, extendiéndose como la pólvora por las calles empedradas y las plazas iluminadas. La gente del pueblo, con el rostro marcado por una mezcla de incredulidad y horror incipiente, escuchaba mientras la melodía de Elena, antes confinada a una casa polvorienta, llenaba el aire. Clara, con el rostro convertido en una máscara de culpabilidad y terror, ya no podía esconderse en las sombras de su engaño. El peso de sus actos, los sueños robados y la confianza destrozada se cernía sobre ella, convirtiéndola en prisionera de sus propios actos. En cuanto a Elena, observé cómo noche tras noche la oscura silueta que rondaba las calles se hacía más tenue, menos definida. La música melancólica que resonaba en la casa vacía se suavizó, reemplazada por una tenue y esperanzadora melodía que flotaba en el viento. Una noche, bajo un cielo resplandeciente de estrellas, la vi por última vez. De pie en las afueras del pueblo, su silueta se recortaba contra el horizonte iluminado por la luna. Esta vez no había tristeza en su postura, ni ira en su porte, solo paz. La vigilante se había ido, liberada de las cadenas de su pasado. En su lugar estaba Elena, un recuerdo renacido en el corazón de un pueblo finalmente dispuesto a recordar, a reconocer la verdad que había sido silenciada durante demasiado tiempo. La oscuridad que antes era un sudario se había levantado, revelando un amanecer agridulce. La noche, antes llena de miedo, ahora susurraba una sola palabra: paz. Si te ha gustado esta historia, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, Almas Perdidas, Historias de Terror, para más relatos escalofriantes.